Bienvenidos y bienvenidas. Esta semana hablamos sobre Cuba, bloqueo e imperialismo, el derecho de un pueblo a resistir. Hay un principio básico que debería estar por encima de cualquier disputa ideológica. Ningún país tiene derecho a decidir el destino de otro pueblo. Y eso es lo que ocurre con Cuba. Desde el punto de vista de la autodeterminación de los pueblos, estamos siendo testigos de uno de los niveles más agresivos de imperialismo estadounidense de las últimas décadas. No se trata solamente de una diferencia diplomática. No se trata solamente de una disputa política. Se trata de una política sostenida de castigo económico, financiero, comercial y humano contra un país pequeño. Durante años se ha intentado justificar el bloqueo con el argumento de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos. Pero esa idea no resiste el menor análisis. Cuba no tiene la capacidad militar, económica ni territorial para poner en peligro a la potencia más grande del planeta. La pregunta entonces es otra. Si Cuba no amenaza a Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos insiste en castigar a Cuba? La respuesta es política. Cuba representa algo que el imperio no tolera fácilmente: el derecho de un pueblo pequeño a decidir por sí mismo. Ese es el fondo del conflicto. No es miedo a Cuba, es miedo a su ejemplo. El bloqueo no es una medida abstracta. No es una palabra técnica escrita en documentos diplomáticos. El bloqueo se traduce en hospitales sin suficientes medicamentos, apagones prolongados, transporte paralizado, dificultades para importar alimentos, equipos médicos que no llegan, financiamiento bloqueado y familias enteras obligadas a sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles. El nivel de crueldad del imperialismo es impresionante y el costo humano ya es incalculable. Un informe reciente del Center for Economic and Policy Research señala que la mortalidad infantil en Cuba aumentó de 4.0 por cada 1,000 nacidos vivos en 2018 a 9.9 en 2025. Es un aumento dramático, y detrás de cada número hay una vida, una familia y una herida social. El mismo informe estima que, si la tasa de mortalidad infantil se hubiera mantenido en el nivel de 2018, alrededor de 1,800 bebés menos habrían muerto desde entonces. Esa cifra no puede leerse como estadística fría. Cada muerte infantil representa una pérdida irreparable, una familia rota y una consecuencia humana del bloqueo. Cuba fue reconocida durante décadas por sus avances en salud pública, medicina preventiva, vacunación, atención primaria y formación médica. Fue un país capaz de mostrar indicadores sociales que muchas naciones más ricas no podían alcanzar. Por eso el deterioro actual duele tanto. Estamos viendo el impacto acumulado de una política que limita medicamentos, combustible, piezas de repuesto, tecnología, comercio y financiamiento. Incluso Naciones Unidas ha señalado el impacto humano de las sanciones. La escasez afecta a sectores esenciales como salud, educación y nutrición, y golpea con especial fuerza a niños, niñas y comunidades de bajos ingresos. Por eso hay que decirlo con claridad. Nadie puede defender la vida y al mismo tiempo defender un bloqueo que golpea hospitales. Nadie puede hablar de democracia mientras apoya una política que castiga a un pueblo completo para forzar un cambio político. Nadie puede hablar de derechos humanos si acepta la escasez planificada desde afuera. También hay otra parte de la historia que merece ser contada: el carácter admirable del pueblo cubano. Frente al bloqueo, Cuba no se ha quedado inmóvil. Frente a los apagones, busca alternativas. Frente a la escasez, inventa. Frente al aislamiento, abre caminos. Esa capacidad de resistir, organizarse y seguir buscando soluciones habla de una dignidad profunda. En medio de la crisis energética, Cuba ha impulsado esfuerzos importantes para aumentar el uso de energías renovables. El país avanza en la instalación de decenas de parques solares, con una capacidad proyectada de más de 1,000 megawatts. Esta apuesta no resuelve por sí sola la crisis, pero muestra una voluntad clara: reducir la dependencia del combustible importado y buscar fuentes más limpias y soberanas de energía. El camino es reducir la dependencia del combustible importado y buscar fuentes más limpias y soberanas de energía.
También hay esfuerzos en la producción local, en la agricultura urbana, en los huertos comunitarios, en la búsqueda de seguridad alimentaria y en formas de organización cotidiana que permiten sostener la vida donde las sanciones cierran puertas. Las reformas económicas y migratorias recientes también deben leerse en ese contexto. Cuba eliminó el límite de 24 meses de permanencia en el exterior para sus ciudadanos y abrió nuevas posibilidades para cubanos residentes fuera del país que quieran invertir o hacer negocios en la isla. Esta no es una medida menor. Estas reformas hablan de un intento por recomponer la relación con la diáspora, atraer recursos, abrir espacios económicos y enfrentar el cerco con nuevas herramientas. Por supuesto, Cuba tiene problemas internos, tiene contradicciones, tiene debates pendientes, tiene reformas que discutir, errores que corregir y desafíos profundos que enfrentar. Pero nada de eso justifica el bloqueo. Nada de eso le da a Estados Unidos el derecho de poner la rodilla sobre el cuello económico de 11 millones de personas. Defender el derecho de Cuba a vivir sin bloqueo no significa negar sus problemas. Significa afirmar un principio básico. Los pueblos deben resolver su destino sin imposiciones extranjeras. En estos últimos meses también hemos visto algo importante. La solidaridad internacional con Cuba sigue creciendo. Esa solidaridad nace del rechazo a una injusticia histórica y de la defensa de un principio básico. Ningún pueblo debe ser castigado por decidir su propio camino. Cuando organizaciones sociales, gobiernos, movimientos populares y pueblos del mundo exigen el fin del bloqueo, están defendiendo la autodeterminación. Cuba no amenaza a Estados Unidos. Cuba no amenaza al mundo. Lo que Cuba representa es otra cosa. La posibilidad de que un país pequeño se niegue a vivir de rodillas. Tal vez por eso la castigan tanto. Y tal vez por eso también Cuba sigue despertando respeto, respaldo y solidaridad en América Latina y en muchas partes del mundo. Porque en medio de apagones, escasez, sanciones y presiones, el pueblo cubano sigue buscando cómo vivir, cómo resistir, cómo producir, cómo sembrar, cómo sanar y cómo sostener la esperanza. El bloqueo es una política de castigo. La resistencia cubana es una afirmación de dignidad. Y por eso, frente al imperialismo, la posición más humana, más justa y más democrática es exigir el fin del bloqueo y defender el derecho del pueblo cubano a decidir su propio destino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.